Porque le podemos cantar, le podemos alabar como nuestro Dios. Vamos a continuar en esta hora el estudio que estamos considerando acerca de los reyes de Judá. Estamos considerando el reino dividido y el día de hoy vamos a comenzar a ver la vida del rey Usías. ¿Ya está la diapositiva? Muy bien. El rey Usías es hijo de Amasías, que estuvimos viendo las últimas 2 semanas. Acerca de este rey se habla en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Todo el capítulo habla de este rey Usías. También se habla en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 7. Allá en el segundo libro de Crónicas, los versículos 1, 3 y 4 nos presentan al rey Usías. Y nos dice que empezó a reinar cuando él tenía 16 años, justamente después de la muerte de su padre Amasías. Era un adolescente, tenía 16 años cuando empezó a reinar. Y Dios le dio la oportunidad de reinar durante 52 años. También nos lo dice así la Escritura. La vida del rey Usías se resume de esta manera: hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hemos visto que hay reyes que hacen lo recto ante los ojos de Dios y reyes que hacen lo contrario, ¿verdad? Lo malo ante los ojos de Dios. Pero tristemente vamos a reconocer a este rey como aquel que enfermó de lepra. Es un rey que sin duda durante muchos años hizo bien, hizo lo recto ante los ojos de Dios, y al final lo vamos a ver precisamente enfermando de lepra por un grave error que cometió. Bueno, lo veremos la próxima semana, si Dios así permite. Vamos a considerar el día de hoy las acciones que realizó este rey. También el segundo libro de Reyes lo llama Azarías. No hay confusión en saber que Azarías es el mismo Usías, porque el segundo libro de Reyes hace la referencia a su padre Amasías, que reinó después de su padre Amasías, y que su madre se llama Jecolías de Jerusalén. Entonces, Azarías o Usías, aunque lo vamos a ver más comúnmente nombrado como Usías. Bien, vamos a la segunda diapositiva. Consideremos algunas de las acciones que realizó este rey. Dios estuvo con él, Dios lo bendijo mucho, Dios le dio sabiduría, le dio poder de tomar decisiones que llevó al reino por buen camino. Aquí en la ilustración pueden ver 2 mapas. Yo creo que en este momento los tenemos bien presentes. En las noticias creo que se ven estos mapas muy comúnmente. Está dividido en 2. Ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 2 y del versículo 6 al 8, nos dice que este rey edificó Elot, una ciudad que está en el primer mapa del lado izquierdo, está al sur de Judá. Está encerrado por ahí en un círculo de color anaranjado. Así que nos dice la Escritura que edificó a Elot y además restituyó Elot a Judá. Pasó a ser Elot del reino de Judá. Dios le ayudó. Dice también la Escritura que peleó contra los filisteos. Ahí en los mapas se puede ver la parte, en el mapa del lado derecho sobre todo, se puede ver la parte donde habitaban los filisteos. Es curioso poder notar esto con los mapas actuales, en donde podemos ver la franja de Gaza. Es difícil relacionar y decir que hoy los palestinos son descendientes de los filisteos. No es algo tan sencillo, porque hay una mezcla de costumbres, una mezcla de culturas que nos hace difícil poder concluir de esta manera. Sin embargo, es curioso ver que es justamente ese mismo territorio, ¿verdad?, que hoy lo vemos como la franja de Gaza. Así que dice la Escritura que peleó contra los filisteos y Dios le ayudó a destruir los muros de Gat, de Jabnia y de Asdod.
En el mapa del lado derecho se pueden ver estas ciudades, están por ahí encerradas, están al norte de Judá, estas ciudades, y están muy cercas del mar Mediterráneo: Gad, Jabnia y Asdod. Jabnia no aparece como tal en los mapas. Sin embargo, encontré que es una ciudad que hoy en día posiblemente sea la que hoy en día se llama Yabné y se encuentra ubicada precisamente en esa zona. Y puede tener cierta lógica porque nos dice que destruyó los muros de estas 3 ciudades y se ve que están ahí, pues no a muchos kilómetros de distancia una de otra. Una vez más, Dios ayudando a este rey. Destruir los muros de una ciudad significa dejar de alguna manera a un pueblo desprotegido. Y eso pues llevará a los moradores de aquellas ciudades que quedan desprotegidas a ocuparse precisamente en la tarea de proteger sus ciudades. Pueden venir otros pueblos, pueden venir de alrededor y entonces hacer una ocupación de aquellos lugares, y a nadie le gusta eso. Bueno, edificó ciudades también allí, justamente en esa zona de Asdod, nos dice la escritura, en la tierra de los filisteos. Dice la escritura que Dios le ayudó contra los filisteos, le ayudó también contra los árabes de Gur Baal, al suroeste. Por ahí hay un circulito que también presenta esta ciudad, Gur Baal. Esos son los árabes. Y también le ayudó contra los amonitas. Ahí hay flechas, ¿verdad? Identificando cada uno de estos pueblos: filisteos, árabes, amonitas. Dice la escritura que los amonitas le dieron presentes. Sin duda que Dios estaba bendiciendo mucho a Uzías. Cuando Dios bendice a un rey y lo lleva precisamente a vencer en batallas, lo lleva precisamente a ocupar pueblos, entonces esos pueblos mismos ni siquiera ya tratan de luchar. Saben que Dios está con el pueblo, con su pueblo. Eso mismo le pasó a Josafat. Cuando estudiábamos la vida del rey Josafat, el rey Josafat se dedicó a enseñar al pueblo, puso gente para enseñar al pueblo. En eso se ocupó el rey Josafat. Y curiosamente, solamente voy a mencionar esto, en el capítulo 17, desde el segundo libro de Crónicas, nos relata que cayó pavor sobre los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y curiosamente le está ocurriendo lo mismo a Uzías, en este caso con los amonitas. A Josafat le trajeron los filisteos presentes, le trajeron tributos de plata, los árabes también le trajeron muchos ganados. Así que, pues de alguna manera, ellos sabían que tenían las de perder, y para no entrar en contienda y perder, pues ellos se adelantaban para hacer acuerdos de paz. Esos son los presentes finalmente, son acuerdos de paz. Así que esto le sucede también a Uzías. De esta manera Dios bendice a Uzías. Estas son las acciones que realiza allí alrededor. Así que su fama llegó hasta Egipto, la fama del rey Uzías. Y dice la escritura que se había hecho altamente poderoso. Así lo describe la Biblia, altamente poderoso. Cuando se le agrega un calificativo como este, es importante considerarlo, porque Dios está con él. Fue altamente poderoso. Esto son las acciones que realizó Uzías allí con los pueblos alrededor, pero hizo algunas otras cosas. También hacia el interior, hacia su propio pueblo, también realizó algunas otras acciones que fueron sin duda de mucha bendición. Vamos a la siguiente diapositiva. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Ahora vamos a considerar los versículos 9 y 10. Por ahí solamente estoy haciendo la referencia, pero les menciono lo que nos enseña. Dice que edificó torres en Jerusalén y las fortificó. Ahora, al interior, él sabe que necesita cuidarse. Él sabe que
que su país puede estar constantemente a la acechanza de los enemigos. Entonces edifica torres en Jerusalén y dice, las fortifica. No solamente en Jerusalén, también se expande más allá y en el desierto pone torres. También pone torres allá en el desierto. Y dice que hizo cisternas. Se ocupó de muchas cosas, Usías. La arquitectura, y ahora hace cisternas. Cisternas obviamente para contener agua. Y Usías sabe la importancia de poder estar abastecido de agua. Todos nosotros sabemos que el agua es vital. Si tiene agua, entonces puede tener cultivos, puede tener sembradíos. Y entonces con esto, tener alimento. Si tiene sembradíos, ¿verdad? Si tiene pasto, entonces puede también tener ganado. Si tiene ganado, entonces puede hacer cosas difíciles, cosas que necesitan la fuerza de los animales, la lana de las ovejas para cubrirse y por supuesto leche y carne. Es decir, sabe la importancia de la agricultura y la ganadería y entonces se ocupa en esto. Construye entonces cisternas. Así que por estas cisternas también tiene muchos ganados, tiene viñas, labranzas, en terreno bajo, en terreno llano, terrenos fértiles. Y la Biblia dice que él era amigo de la agricultura. Es decir, las acciones que él realizó sin duda dieron un auge a la agricultura, más de lo que en algún momento ya hubiera tenido el pueblo de Israel, porque había agua precisamente para esto. Así que vemos a este rey Usías ocupándose de la construcción, fortificando a su pueblo, se ocupa de la ganadería, se ocupa de la agricultura y solamente, por realizar allí algunas acciones. Eso hace al interior. Sin embargo, también es necesario mencionar algo que no hace al interior. Nos lo dice el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 4. Y dice este pasaje que los lugares altos no fueron quitados. Hizo muchas cosas interesantes, permitieron el progreso del país, pero no quitó los lugares altos. Y la gente todavía quemaba incienso en esos lugares. Nosotros sabemos también lo que representa la idolatría. Hemos visto cómo Dios manifiesta su ira cuando, sobre todo en el caso de los reyes que hemos visto, caen en idolatría. Dios manifiesta su ira. Así que esto es un asunto que también se le tiene que prestar atención. Atendió muchas cosas al exterior, al interior, pero curiosamente no se ocupó de quitar los lugares altos, una tarea que también le correspondía. Estuvo en muchos asuntos, ¿verdad? Pero el tema espiritual también y sobre todo necesitaba ser atendido. Esto no lo atendió. La escritura no resalta a Usías como alguien que haya quitado los lugares altos, como sí sucedió con otros reyes, como Josafat y como Asa, que sí se dedicaron a quitar los lugares altos, aunque es cierto que no los terminaban de todas maneras de quitar todos. Sin embargo, Usías no lo menciona de esta manera. Sí tenemos esa referencia que no quitó los lugares altos. El pueblo seguía quemando incienso. Son las acciones de Usías hacia el interior del país. Hizo más acciones. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver las acciones que realiza en cuanto al ejército, ¿sí? Porque empieza a organizar al ejército. Por ahí, en el versículo del 11 al 14 nos menciona. Hay un hombre llamado Jehiel,
es escriba Jehiel. Maasías es gobernador, como imagínenselo como encargado del ejército, ¿no? Ananías, que es uno de los jefes del rey. Bueno, de alguna manera, lo que hace Usías es organizar un ejército, ¿verdad? Y lo saca por divisiones, así lo menciona. Salían en divisiones. Así que por jefes de familias iban organizando a un ejército. Eran 2.600 valientes y esforzados que finalmente se dedicaban a organizar al ejército, teniendo un ejército de 307.500 guerreros. Lo mencionan estos pasajes. Los que organizan, ya dice algunas características de ellos, son hombres valientes y esforzados. Y los guerreros, dice, son poderosos y fuertes. Así que entonces Usías presta atención a la organización de su ejército. Y en caso de que se presenten batallas, ¿cómo ellos deben de conducirse? ¿Cómo deben de salir en ese momento a las batallas? Bueno, es a través de estos hombres que Usías los organiza. Pero además Usías también sabe que es necesario equipar al ejército, no nada más mandarlos así. Usías entonces dice la palabra que equipa al ejército con escudos. Y ahí en las imágenes se pueden ver algunos de estos elementos. Escudos, lanzas, yelmos, son los cascos, ¿no?, que cubren la cabeza y parte del rostro en algunos casos. Yelmos, coseletes, como para cubrir el pecho, arcos y hondas para tirar piedras. Así que también se ocupa de esto Usías. Equipa a todo el ejército. Sabe que es necesario estar preparados, estar organizados y tener armamento para poderse defender. Así que bueno, Usías se encarga de equipar. Lo vemos entonces en la construcción, en la ganadería, en la agricultura, ahora lo vemos también en el ejército. Acciones que realiza, ¿verdad? Por diferentes flancos. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Vamos a la siguiente diapositiva. También la tecnología. Es interesante hablar de este tema pensando en aquellos tiempos, ¿verdad? Muchos años atrás. Bueno, dice que hubo ingenieros que hicieron máquinas. Estas máquinas eran usadas en las torres y eran usadas en los baluartes. Por ahí en las figuras se alcanza a ver lo que es el baluarte. Leo una definición. La construcción es una construcción de forma pentagonal que sobresale en el ángulo de unión entre dos lienzos o partes de una muralla. Entonces imagínense, había máquinas que se ponían en las torres, que se ponían en los baluartes y era precisamente para defender la ciudad. Y recordemos que hay torres también allá en el desierto. Entonces, imaginen la protección que estaba considerando Usías. Esas máquinas que construían arrojaban saetas y también grandes piedras. En otras palabras, eran catapultas, ¿no? Y ballestas serían los términos más conocidos para nosotros hoy en día. Arrojaban entonces esto. Ingenieros que hicieron estas máquinas. Así que por esto su fama se extendió muy lejos. La fama de Usías. Imagínense, se habla de él, de que se ha preparado con máquinas para la guerra. Y probablemente había otros pueblos que también las usaban, pero esto le ayudó sin duda a tener fama. Pero dice el versículo 15 de este capítulo 26, y eso nos va a ocupar un poco aquí. Dice que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pues vemos que realmente ha atendido muchos asuntos. Y entonces por eso su fama llega muy lejos. La pregunta podría ser, ¿quién le ayudó?
Fue ayudado maravillosamente. Y pocas veces la Escritura usa un calificativo así, de esta manera. Fue ayudado maravillosamente. La respuesta es lógica, ¿verdad? ¿Quién lo ayudó? Dios. Es Dios. Sin duda que tenía capacidades, sin duda que tenía muchas ideas y por eso las implementó. Pero detrás de todas esas capacidades, de esa inteligencia, de todas esas ideas, estaba Dios, que lo ayudó maravillosamente y fue Dios, pues quien lo hizo poderoso. Ya en otro tiempo Dios ha ayudado a los hombres, ha dado capacidades a los hombres. En el libro del Éxodo, capítulo 31, nosotros sabemos que Dios le encarga la tarea a Moisés de hacer el tabernáculo. Un lugar en donde Dios va a manifestar su presencia en medio de su pueblo, pero en el desierto. Y entonces podría decir Moisés, ¿cómo voy a hacer esto? Dios no lo deja solo. Dice el versículo 1 del capítulo 31 del Éxodo. Habló Dios a Moisés: yo he llamado a Bezaleel y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan lo que te he mandado. Aquí Dios nos deja saber qué es lo que sucede, cómo obra Dios en la vida de su pueblo, cómo obra en la vida de los hombres, cómo obra en nosotros. Hay gente que tiene muchas capacidades y gente que de verdad nosotros podemos describir como alguien brillante en esto o en aquello. Y que decimos, quisiera tener un poquito de eso, ¿no? Porque de verdad son brillantes en lo que hacen. Pero gracias a Dios, porque al poder tener la palabra nos damos cuenta que esas capacidades vienen de parte de Dios. Es Dios el que las da. Entonces, así como Moisés le encargó la tarea y puso hombres que tenían estas capacidades, pues así Dios le dio albañiles, arquitectos que pudieran hacer las construcciones, agricultores, ganaderos, gente que se ocupara de todas estas cosas, ingenieros que hicieron estos inventos. ¿Quién lo hizo? Dios. Y es interesante considerar que Dios, de verdad, como dice, le ayudó maravillosamente. Bien, a nosotros nos toca aprender un poco de esto. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos, hermanos, las cosas materiales que tenemos, las habilidades que tenemos, vienen de parte de Dios. Es Él el que nos capacitó para hacer una cosa u otra. Algunos sabemos hacer, ¿verdad?, o en algunas tareas, y otros hacen otras tareas. No podemos hacer todos lo mismo. Finalmente somos un cuerpo y cada miembro tiene su propia función. Y esa función y esas habilidades vienen de parte de Dios. Pero algo importante que necesitamos considerar y no olvidar nunca es que Dios nos las dio. Porque si olvidamos esto, ¿qué sucede?
empezamos a sentirnos superiores a los demás. Si nos olvidamos de que es Dios el que da todas estas capacidades, empezamos a sentirnos superiores a los demás. Y sentirnos superiores a los demás es altivez, es soberbia. Y la verdad es que antes de la caída, ¿se acuerdan? ¿Qué fue? La altivez. Antes de la caída fue la soberbia. Ya veremos esto la próxima semana. Pero nos quedamos en este punto en donde nos dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Ten presente que lo que tienes viene de parte de Dios. Eso nunca lo olvides. Porque si siempre lo tienes presente, siempre tendrás un corazón agradecido para con Dios. Siempre serás humilde para con Dios. Y en tu relación con los demás, eso que tú tienes será bendición para los que están a tu alrededor. Porque si es en lo material, pues tú puedes compartir. Si es como estos hombres, por ejemplo, que Dios les dio capacidades, entonces esas capacidades las ponemos al servicio primeramente de Dios y por consecuencia al servicio de nuestros hermanos y sin duda de todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Y venimos a ser de bendición a otras personas. ¿Sí? Bueno, entonces seamos humildes y siempre reconozcamos esto. Ahora, me voy a regresar al versículo 5 de este capítulo 26 y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué lo hizo Dios? Dice el versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó al Señor, Él lo prosperó. Entonces, ¿qué hizo Uzías? Persistió en buscar a Dios. Persistencia. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Que Dios lo prosperó. Bien, quisiera hablar de este tema primero, acerca de esa prosperidad. Creo que es normal llegar a la conclusión de la prosperidad como un asunto material, ¿no? Que tiene que ver con lo material. Y es parte de, pero no lo es todo. Hay prosperidad que va más allá de lo material. Miren lo que dice el apóstol Juan en la tercera carta, capítulo 1, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El apóstol Juan habla de una prosperidad que va más allá de lo material y dice, tu alma prospera. Yo deseo que prosperes en todas las cosas. Y si prosperas en lo material, podríamos bendecirnos unos a otros, ¿verdad? Si prosperas en lo material, hermano, hermana, qué bendición. Pero ¿sabes qué por encima de eso? Que prospere tu alma. En tu relación con Dios, que tú prosperes. Entonces imagínense, al persistir en buscar a Dios, Dios nos va a prosperar. Y creo que lo primero en donde vamos a ver esa prosperidad es en nuestra relación con Dios. Que prospere nuestra alma, ¿verdad? De persistir en buscar a Dios. Esto es lo que hizo Uzías. Persistió en buscar a Dios. Y sin duda Dios lo bendijo con todas estas acciones que ya vimos al principio. Todas esas acciones lo llevaron pues a tener fama alrededor. ¿Por qué? Porque él persistía en buscar a Dios. Esto es lo que vamos a ver como diferencia o algo que podemos resaltar en Uzías. Y entonces Dios lo prospera. Nosotros necesitamos persistir. ¿En qué persistir? Hay algunos pasajes. Hechos capítulo 6, versículo 4. Dicen los apóstoles, ¿verdad? Cuando se eligen diáconos. Dice, nosotros
Persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Y aunque lo dicen los apóstoles, no nos excluye, ¿verdad?, de que todos tomemos estas palabras como una enseñanza, como un buen consejo, ¿verdad?, de algo en lo que debemos de persistir. ¿En qué? En oración. ¿Cuándo oramos, hermanos? Sí es cierto que cuando hay problemas, sí es cierto que cuando hay enfermedad, sí es cierto que cuando hay escasez, pero cuando todo marcha bien, también oremos. Cuando hay gozo, demos gracias a Dios. En la mañana, en la tarde, en la noche, algunos en la madrugada, Dios les despierta y entonces es tiempo de orar. Persistir en la oración. Cuando nosotros persistimos en la oración, estamos persistiendo en esa comunión con Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos prospera en esa relación. Y por supuesto, persistimos también en considerar su palabra, en leer nuestra Biblia, hermanos. Leer nuestra Biblia. Que sea persistencia en nosotros, tomarnos 10, 15, 20 minutos, media hora leyendo nuestra Biblia, hoy, mañana, pasado mañana, todos los días. Y sin duda que vamos a ver cómo Dios prospera nuestras vidas. En lo espiritual, sin duda, primeramente. Pero Dios nos va dotando de sabiduría para conducirnos en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Ten cuidado de ti y la doctrina. Lo que estás aprendiendo, que lo estés viviendo. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Veamos esa relación. Lo que estás aprendiendo, aquello en lo que el Señor te está instruyendo, aquello en lo que el Señor también te está reprendiendo, bueno, considéralo y aplícalo a tu vida. Por eso es, ten cuidado de ti y de la doctrina, persiste en ello, asuntos en los que de verdad debemos de persistir. Y dice, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Podemos entender que ese te salvarás a ti mismo significa que estás cuidando tu salvación, el regalo de la salvación que te ha sido dada. Y serás un ejemplo para los que estén a tu alrededor. Igual en la segunda carta se lo vuelve a recordar, persiste en lo que has aprendido. Le vuelve a decir esto. Y Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos. ¿De qué? De hacer bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. A veces flaqueamos. Yo creo que todos tal vez pasamos por eso. Tal vez llega un momento en el que me quiero rendir, quiero desmayarme. Pero dice el consejo a través de la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de seguir caminando tomados de la mano de Dios. No nos cansemos de bendecir a los demás, no nos cansemos. Aunque pase por nuestra mente, aunque me sienta desanimado porque veo muchas cosas, porque esto, porque aquello, y le acumulo pretextos nada más para querer renunciar. Y dice, no te canses, ánimo, no te canses. Ese no te canses y no desmayes, lo relaciono a persiste. Persiste en hacer el bien. A su tiempo vas a cosechar, vas a recoger el fruto de lo que en este momento estás haciendo. No te canses. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, y ese mantener, ¿verdad?, es persistir. Mantente firme, sin fluctuar, sin moverte. Mantente firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, porque nuestro Señor es fiel.
porque Él va a cumplir su palabra. Porque finalmente todo esto se resume en que Él viene por nosotros y nosotros vamos a estar con Él por la eternidad. Lo que estemos pasando, hermanos, y aquello en lo que debemos de mantenernos y persistir, finalmente nos va a llevar allá a la eternidad. Él viene por nosotros. Dice que Él es fiel. Al considerar al rey Usías y que él puede estar metido en muchos asuntos, ¿no? Ya lo describimos ahorita, puede estar atendiendo muchos asuntos. Pensaba en nosotros, los que somos padres, varones. Vamos al trabajo, ¿verdad? Y es necesario atender cosas en el trabajo. Regresamos a casa y es necesario atender a nuestras esposas. ¿Tenemos hijos? Es necesario atender a nuestros hijos. Y hay cosas en casa que tienen que ser atendidas. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Bueno, veo a Usías y que persistió en buscar a Dios y concluyo que precisamente cuando nosotros buscamos a Dios, persistimos en buscar a Dios, Dios nos capacita para poder atender todas esas cosas, hermanos. Nos capacita para poder atender todas estas cosas. Antes se creía seguramente que la única obligación del varón es ir y bueno, ganar dinero para traer alimento a casa. Cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es esa la única tarea y que tenemos todavía tareas de un valor mucho más elevado. Insisto en esto, tenemos trabajo con nuestras esposas, con nuestros hijos. ¿Podemos atender todo esto? Es ahí donde podemos aplicar la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo atender todas aquellas cosas que Dios ha puesto en mis manos. Dios lo pone en mis manos. Así que me va a dar la sabiduría y las capacidades para poder atenderlas. Mis hermanas también tienen tarea, yo lo sé, y mucha. Y allá afuera se menosprecia, ¿verdad? Cuando alguien está en casa atendiendo el hogar y atendiendo los hijos. Es una tarea muy importante. Nosotros no podemos sumarnos al pensamiento de aquellos que no conocen de Dios y entonces minimizar la tarea que realizan nuestras hermanas en casa, nuestras esposas. Pero se puede hacer y lo hacen sin duda. Pero cuando estamos ahí delante de Dios, es diferente porque Dios nos bendice, Dios nos ayuda y Dios nos guía a unos y a otros. Haciendo esto, también le vamos a poder enseñar a nuestros hijos que Dios nos ayuda en todas las cosas, que Dios nos bendice, que necesitamos nosotros persistir en buscar a Dios. Necesitamos escucharlo y obedecerlo. Y entonces Él nos va a bendecir. Como vemos que bendijo al rey Usías y lo hizo poderoso. Dice la Escritura, fue ayudado maravillosamente. ¿A quién no le gustaría ser ayudado maravillosamente de parte de Dios? Sin duda, todos queremos ser ayudados de parte de Dios. Y hay muchos asuntos en nuestra vida, hay muchos. Solos, dice el Señor Jesús, apartados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer apartados de mí. Por lo tanto, nos conviene, ¿verdad?, atender a la palabra y persistir en buscar a Dios todos los días. Y entonces Él nos va a prosperar. Él nos va a ayudar maravillosamente en nuestros asuntos. Es un asunto de fe, por cierto. Es un asunto de fe. Porque si no lo creo, obviamente no voy a ocupar tiempo para estar allí en la presencia de Dios. Y lo necesitamos, tener un tiempo en la presencia de Dios, persistir en buscar a Dios. Hagámoslo y vamos a ver
que Dios está ahí, con mano poderosa, ayudándonos en nuestra vida. Vamos a seguir viendo al rey Usías la próxima semana. El rey Usías se equivoca gravemente y es la razón por la cual lo vemos allí como el rey que se enfermó de lepra. Y no es algo bonito, el rey que se enfermó de lepra y venía haciendo muchas cosas bien. Reinó 52 años. Yo creo que al final vamos a tener oportunidad de considerar, no es una regla ni en todos los casos, pero la mayoría de los reyes que hicieron lo recto ante los ojos de Dios reinaron muchos años entre los reyes de Judá. Y los que no, pues reinaron poquitos años. Usías reinó 52 años, más que David, Saúl, David y Salomón, podríamos decir, ¿no? Más que ellos. Dios le concedió reinar por 52 años. Por mucho tiempo hizo las cosas bien, por eso dice la Escritura, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero, al final cometió un grave error. Y eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Les voy a invitar a que cierren sus ojos y que oremos. Después de esto vamos a ser despedidos por el pastor Miguel. Cierren sus ojos, hermanos. Señor, en esta noche te damos gracias porque nos das la oportunidad de considerar tu palabra y ser instruidos a través de ella. Gracias, Dios, porque nos llevas a la reflexión y con toda claridad nos dejas saber lo que esperas de cada uno de nosotros. Tú sí quieres que nosotros te busquemos, que seamos constantes, que seamos persistentes, que nos mantengamos en tu camino, haciendo tu voluntad en todas las cosas, teniendo comunión contigo, buscándola diariamente. A través de la vida del rey Usías podemos ver lo que tú haces en alguien que te busca persistentemente y verdaderamente que lo bendeciste grandemente, de una manera maravillosa, como dice tu palabra. Señor, deseamos con todo nuestro corazón poder ser agradables delante de ti, que nuestro caminar, Señor, te agrade. Y para eso necesitamos estar en esa comunión contigo. Nos lo has hecho saber. Ayúdanos a vencer aquellos estorbos que se presentan o que nosotros mismos dejamos que se presenten y que nos quitan tiempo para estar contigo, para buscar esa comunión contigo, en oración, en lectura de tu palabra, en reflexión. Aquellos momentos también importantes de nuestra vida en donde decidimos cosas que van dando rumbo a nuestra vida. Podríamos equivocarnos si nosotros no estamos atentos a tu voz. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a no poner un corazón duro cuando oímos tu voz y a dejarnos llevar, mansos y humildes, sencillos de corazón, para que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu gracia que has derramado en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Antes de ser despedidos, mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos están siguiendo allí en la transmisión en sus hogares. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar con el pastor.